Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, al relato misionero para este sábado 13 de diciembre del 2025. Qué alegría poder saludarles nuevamente, y qué bueno que nos acompañan en este momento especial de nuestra escuela sabática. Espero que este día sea de gran bendición espiritual para cada uno de ustedes, para sus familias y para todos sus seres queridos. Hoy tenemos una historia verdaderamente impactante que nos llega desde Chile. Nos la envía el hermano Sebastián, un joven cuya vida dio un giro de 180 grados, gracias al poder transformador de Dios. Es una historia que habla de doble vida, de vacío interior, pero sobre todo, de cómo Jesús puede alcanzar a cualquier persona sin importar cuán lejos parezca estar. Esta es una historia especialmente relevante para nuestros jóvenes, pero también para todos los padres y adultos que a veces nos preguntamos cómo llegar al corazón de las nuevas generaciones. Así que presten mucha atención, porque estoy seguro de que este testimonio los va a impactar profundamente. Sebastián vivía una doble vida. Y cuando digo doble vida, me refiero a algo muy serio. En la casa y en la escuela, era un joven tranquilo, estudioso y obediente. Los sábados por la mañana iba a la iglesia con sus padres e incluso ocupaba cargos de liderazgo en la congregación. Cualquiera que lo viera habría pensado que era un joven ejemplar, comprometido con su fe y con su familia. Pero había otra cara de la moneda. Al salir de clases entre semana y al salir de la iglesia los sábados, Sebastián se transformaba en un rapero que atraía a grandes multitudes con sus actuaciones. Era como si fueran dos personas completamente diferentes habitando el mismo cuerpo. Permítanme darles un poco de contexto sobre la vida de Sebastián. Él creció en un hogar adventista. Sus padres eran maestros misioneros que trabajaban en varias escuelas adventistas de Chile. Desde pequeño estuvo rodeado de fe, de valores cristianos, de enseñanzas bíblicas. Sin embargo, como adolescente, no le interesaba la iglesia porque le parecía muy monótona. Y aquí viene algo muy importante que debemos entender. Sebastián había oído hablar de Dios toda la vida, pero nunca había desarrollado una relación personal con Él a través de la oración y la lectura diaria de la Biblia. Todo lo que sabía de Dios era lo que oía en la iglesia. Información de segunda mano, podríamos decir. Y por eso, le parecía que los planes de Dios no lo incluían a él. Hermanos, hagamos una pausa aquí para reflexionar. ¿Cuántos de nuestros jóvenes e incluso adultos están en la misma situación? ¿Conocen la teoría? ¿Asisten a la iglesia? ¿Participan en las actividades? Pero nunca han experimentado una relación personal con Jesús. Conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y esa diferencia es abismal. Mientras tanto, fuera de la iglesia, la música hip hop estaba arrasando en Chile y en el resto de Sudamérica. Esa música hipnotizaba a Sebastián, que en ese entonces tenía 14 años. Se sentía completamente transformado cuando la escuchaba. Le atraía especialmente el freestyle rap, que es un tipo de música hip hop en la que los artistas rapean de forma improvisada sobre la base de un ritmo. Sebastián comenzó a unirse con otros adolescentes en lo que llaman batallas de rap, donde los participantes debatían y se insultaban sobre temas como historia, ciencia y religión. Para ganar en estas competencias, los participantes tenían que ser cultos, tenían que saber de muchos temas para poder improvisar respuestas ingeniosas y contundentes. A medida que Sebastián ganaba estas batallas, sus amigos lo animaban a seguir compitiendo. Pronto comenzó a competir en parques de la ciudad contra personas mucho mayores que él, jóvenes de unos 20 años. Su talento era evidente y su reputación crecía. Pero aquí viene algo que nos debe llamar profundamente la atención. Un sábado por la tarde, después de salir de la iglesia, Sebastián ganó una batalla de rap defendiendo con éxito a Satanás durante un debate sobre este personaje de la Biblia. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Por la mañana estaba en la casa de Dios y por la tarde usaba su conocimiento bíblico para defender al enemigo de Dios en una competencia pública. A Sebastián le gustaba el desafío y disfrutaba la gloria de la victoria.
También consumía alcohol y otras sustancias que eran habituales en las batallas de rap. Escuchaba hip hop a todas horas del día. De algún modo, conseguía mantener separadas sus dos vidas. Y lo más preocupante, sus padres no sabían que llevaba esta doble vida. Hermanos, esto nos enseña algo muy importante. A veces como padres, como líderes de iglesia, como maestros, pensamos que todo está bien porque vemos a nuestros jóvenes cumpliendo con lo externo, pero no sabemos qué está pasando realmente en sus corazones ni en sus vidas cuando no los estamos viendo. Por eso es tan importante cultivar relaciones de confianza donde haya comunicación abierta y genuina. Pasaron 4 años en esta situación, 4 años viviendo esta doble vida, pero entonces llegó algo que nadie esperaba, la pandemia. En Chile se impuso el confinamiento y Sebastián tuvo que quedarse en casa. Encontró algunas batallas de rap en línea, pero no era lo mismo. La emoción, la adrenalina, la gloria de las victorias presenciales, todo eso desapareció. Su mundo perdió sentido. Todo aquello que le daba satisfacción, toda aquella identidad que había construido como rapero, de repente ya no estaba disponible. Y fue entonces, en medio de ese vacío, que por primera vez Sebastián pensó seriamente en Dios. Se sintió profundamente vacío y creció en él un genuino deseo de conocer a Dios. Es interesante cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para llamar nuestra atención. La pandemia fue terrible para muchos, pero para Sebastián fue el momento en que Dios pudo finalmente hablarle al corazón sin todas las distracciones que lo mantenían alejado. Sebastián había crecido adorando a Dios en familia todos los días, pero nunca había pensado en pasar tiempo personal con Dios. Y aquí viene algo que me parece crucial. Nadie le había dicho nunca que la manera de conocer a Dios es pasando tiempo con Él, leyendo la Biblia y orando de manera personal. Toda su vida había participado en devocionales familiares, en cultos de iglesia, pero nadie le había enseñado a tener su propia relación con el Señor. Sebastián quería tener una relación con Jesús, pero se preguntaba si Jesús también quería tener una relación con él. Después de todo lo que había hecho, después de haber defendido a Satanás públicamente, ¿lo aceptaría Jesús? Para averiguarlo, decidió hacer algo muy sencillo, pero muy significativo. Un día le pidió a Jesús que lo despertara por la mañana para pasar tiempo juntos. Ahora, tienen que entender algo. Sebastián solía dormir hasta tarde y le costaba muchísimo levantarse por las mañanas. Pero después de hacer esa oración sincera, algo cambió. Empezó a despertarse a las 5 o las 6 de la mañana, sin alarma, sin esfuerzo. Sebastián estaba muy contento e incluso aliviado. Estaba seguro de que Jesús le estaba diciendo: yo estoy vivo y estoy interesado en tener una relación contigo. ¡Qué hermoso! Jesús respondió de una manera tan personal, tan directa, tan adaptada a la necesidad específica de Sebastián. A medida que Sebastián leía más la Biblia, se iba dando cuenta de que es mucho más que un libro. Los pasajes bíblicos eran más profundos y atractivos que cualquier letra de rap que pudiera improvisar. Por primera vez en su vida dejó de sentirse vacío. Ya no se sentía solo. Pasó muchas horas con Dios leyendo la Biblia y orando durante toda la pandemia. Cuando finalmente se levantaron las restricciones, Sebastián se unió a un grupo de jóvenes adventistas para vender libros puerta a puerta. Esta experiencia de colportaje fortaleció la transformación interior que había comenzado durante la pandemia. Al hablar a otros de su amor por Jesús, Sebastián sintió claramente que Dios lo llamaba a ser pastor. Hoy, Sebastián tiene 21 años y estudia teología en la Universidad Adventista de Chile. Lo consideran un estudiante brillante, y sus profesores lo enviaron a Bolivia para asistir a una conferencia sobre creacionismo, organizada por la División Sudamericana. También sirve como capellán, ayudando a otros jóvenes a encontrar lo que él encontró. Sebastián expresa su gratitud a Dios con estas palabras: siento que es realmente un acto de gracia hacia mi vida, porque veo dónde estaba y dónde estoy, y hay una diferencia radical. Tuve que cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar, lo que escucho y lo que consumo. Y añade algo muy hermoso: Dios sigue obrando en mí. Espero ser digno del llamado que me ha hecho. Hermanos y hermanas, la historia de Sebastián nos deja lecciones muy valiosas para nuestra vida práctica. Primero, conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Sebastián creció en un hogar cristiano, asistía a la iglesia, participaba en cultos familiares, pero no tenía una relación personal con Jesús. Preguntémonos hoy, ¿tenemos información sobre Dios o tenemos intimidad con Él?
Segundo, nunca es tarde para que Dios alcance un corazón. Sebastián estaba tan lejos que llegó a defender a Satanás públicamente. Y aún así, Jesús lo buscó y lo encontró. No hay nadie demasiado perdido para la gracia de Dios. Tercero, a veces Dios usa las crisis para captar nuestra atención. La pandemia, que fue tan difícil para tantos, fue el instrumento que Dios usó para hablarle a Sebastián cuando ya no tenía distracciones. Y, finalmente, debemos enseñar a nuestros jóvenes a tener una relación personal con Dios. No basta con llevarlos a la iglesia o a hacer cultos familiares. Debemos enseñarles a orar por sí mismos, a leer la Biblia por sí mismos, a buscar a Dios de manera personal. Parte de la ofrenda de este trimestre se destinará a la Universidad Adventista de Chile, en Chillán, para ampliar las residencias estudiantiles y permitir que más jóvenes como Sebastián puedan estudiar para servir al Señor. Si esta historia les ha bendecido, les invito a suscribirse a este canal, compartir este mensaje con familiares y amigos y activar la campanita para no perderse ningún relato misionero. Feliz sábado para todos. Que el Señor transforme sus vidas, así como transformó la vida de Sebastián. Hasta la próxima semana.